me sumo al agradecimiento, a la emoción. También hace 2 años que no salgo y hace 2 años que no hablo en público más que sentada frente a un Zoom, así que veremos cómo me va con el micrófono y con esta cruz que nos puso el muchacho. No voy a contestar las respuestas de Isabel, pero voy a traer, como me pidieron, algunas ideas para pensar cuáles son los desafíos de la educación médica en grado, pensando también el posgrado. Decía Isabel y tomo que estamos en un contexto global muy particular donde la educación de los profesionales de la salud en general ha migrado hacia una educación basada en competencias, aunque no podamos ponerlo en los estándares de la carrera de medicina, donde se reconocen que hay competencias que son transversales a todos los profesionales del equipo de salud. Isabel nombraba cuestiones vinculadas a los sistemas de información o informática, donde sabemos que el equipo de trabajo es un equipo interprofesional y hablamos de la necesidad del aprendizaje interprofesional, que es una de las conferencias que van a tener ustedes, como vimos hoy en el cronograma, y donde es claro que es necesario alinear las competencias de los profesionales de la salud para las necesidades de la sociedad, con un cuidado centrado en las personas. Gracias. Dice el Lancet en el 2010, y creo que esto es vigente, que la educación médica no está a la altura de estos desafíos. Esto es un informe, creo que es lo más recomendable de todo lo que voy a citar, y dice esto: la educación médica no está a la altura de los desafíos. Y continúa con un currículo fragmentado, desactualizado, estático, que genera graduados poco aptos. En 1917, el Lancet, y parece que es lo único que voy a citar, decía lo mismo en realidad. Y hay una publicación de 1917 donde se hablaba de el futuro de la educación médica, voy a traer varias de estas, y hablaba de la preocupación de los docentes por la longitud de la carrera, el contexto, posguerra o preguerra, la necesidad de profesionales y la carrera que no formaba profesionales aptos, una gran preocupación e insatisfacción de los docentes por cómo estaba estructurado el currículum, si bien veían posibilidades, y que las personas que se formaban en medicina tardíamente desarrollaban habilidades. Pasaban muchos años en la facultad sin desarrollar ninguna de las habilidades necesarias. En el año 2000, Ronald Harden, un educador médico muy conocido, hace predicciones para la educación médica del año 2015. Todas creo que se han cumplido, y él plantea 2 posibilidades. Una posibilidad de evolución de la educación médica y una posibilidad de revolución. La evolución dice que nuestra educación médica en el 2015 será, y ya han pasado algunos años, centrada en el alumno, con currículos adaptativos y flexibles, con la posibilidad de individualizar los trayectos a través de estrategias de mapeo curricular, con más uso de tecnología, simulación, realidad virtual, con un enfoque más basado en la tarea, con integración transdisciplinaria y educación interprofesional, con el desarrollo de estas habilidades core, como sería la informática o la comunicación, transferibles, y con un uso de evidencia en la educación médica, planteando que en general no usamos evidencia o investigación para la toma de las decisiones en la planificación. Y él plantea también un escenario de revolución, donde dice cosas que Isabel planteaba recién, que tal vez no parecen tan revolucionarias. Uno, pensar en un único enfoque de la educación médica a lo largo de toda la vida, con el continuum entre el grado, el posgrado y el lifelong learning, o la especialización si la hubiera, y con claros objetivos de qué es lo que esperamos a la salida y a la entrada de cada uno de estos momentos en los ciclos. Y la otra es pensar cuáles son los actores que definen ese profesional y cuál es la rectoría que tenemos cada uno de los actores, y plantea la necesidad de una autoridad única que incluya universidades, profesiones, gobierno y la sociedad en la definición de nuestro perfil. Si pensamos un poco en lo que ha sido la evolución de la educación médica, desde lo que es el informe Flexner paradigmático, que funda lo que hoy conocemos como la educación médica tradicional, común en nuestros planes de estudio, un ciclo básico y un ciclo clínico, siguiendo hacia mediados del siglo pasado la clara necesidad de una responsabilidad social. Hablaba Isabel de medicina como una carrera de riesgo, lo decía el doctor Matielo. Ahí surge esto que es la educación médica basada en competencias, y en el 2010 la Carnegie Foundation, que es la misma fundación que publica el informe Flexner, propone que es necesaria una reforma de la educación médica, y esta reforma estaría basada en 4 o 5 cosas. Una, la estandarización al mismo tiempo que individualizamos los trayectos, y voy a decir por qué después esto es posible. La otra, pensar en la integración, y también lo voy a retomar, hábitos de aprendizaje y mejora, como decía Isabel, y la formación de la identidad profesional, que es algo de lo que se habló hoy también en el vínculo en las universidades y el mundo del trabajo. Y dice la Academia Tuning, en un relevamiento que hace de todas las carreras de medicina, ya hace 10 años, pero aún vigente, que la estructura de la educación médica en Latinoamérica continúa con currículos tradicionales, con rígidas divisiones entre ciclos básicos, clínicos, preclínicos, internados y práctica profesional.
En el año 2017 hay un relevamiento a 32 escuelas de medicina de los Estados Unidos para plantear cómo ven ellos el futuro de la educación médica. Y seleccioné, absolutamente discrecional, algunas que me parecía interesante. Preparar estudiantes para una asistencia centrada en los pacientes, orientada a la comunidad y basada en la evidencia, y ser líderes en equipos colaborativos que ofrecen cuidados de alto nivel, dice la Mayo Clinic. O educar un nuevo tipo de líder preparado para promover la salud de la población. O implementar un currículum centrado en el estudiante, basado en competencias, que facilite al estudiante seguir planes de aprendizaje individualizados. Y esto parece un chiste, pero es una realidad y plantea que los médicos del mañana son enseñados por los docentes de hoy utilizando los planes de estudio del pasado. Y cuando uno mira el aprendizaje de la medicina a lo largo de los años, hay cosas que parecen bastante similares y hay muchas que realmente no han cambiado, si bien se ha incorporado tecnología, entre otras cosas. Entonces, y esta otra publicación que me parecía interesante, una publicación del 2010 que analiza 100 años de literatura vinculada a innovación en educación médica y dice que todo eso que llamamos habitualmente innovación en realidad versa sobre cosas muy similares y que seguimos dando vuelta alrededor de las mismas preguntas. La mayoría de las propuestas de cambio no son nuevas, tienen que ver con esta necesidad de generalismo, pero la sobreespecialización, hablando del número de especialidades, la necesidad de asegurar a pensar a lo largo de la vida y no de memorizar, el equilibrio entre el conocimiento biomédico excesivo y la sobrecarga curricular, y voy a hablar después del rol de las ciencias básicas en nuestro perfil del egresado, y la necesidad de más ciencias sociales en la educación médica. Y esto no habla de educación médica solamente, pero la palabra de hoy parece ser complejidad y plantea que hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados, y por el otro realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios. Como hablé de innovación, quiero aclarar que creo que no todo lo nuevo es mejor, y muy por el contrario, y hoy se hablaba de una maestra. Me parece que nos tenemos que preguntar qué ha evolucionado en la formación de los profesionales de la salud, que hoy tiene que ser un estándar para asegurar la calidad de formación y la calidad asistencial, sin perder lo valioso que era aprender de nuestros maestros, de esa persona que es un modelo, que me mira, que me cuida, y que en este caso asegura que no me martille el dedo ni martille el zapato. Así que para esta presentación, iba a ser todo breve por motivos de tiempo, hice una selección de algunos datos, reflexiones, ideas sobre el perfil del egresado, qué es el enfoque de resultados, educación médica basada en competencias, cuál es el lugar de las ciencias básicas en la planificación curricular de este egresado, cómo es la formación en los ambientes clínicos, ambientes de trabajo y algo de la relación entre los ciclos. Primero, el perfil del egresado obviamente tiene una concepción detrás de qué es lo que pensamos que es la salud, y esto no van a ser opiniones personales, solamente algunas recomendaciones alineadas con lo que proponen los organismos internacionales, y dice la Organización Panamericana de la Salud que debemos desde Latinoamérica hacer un esfuerzo conjunto en los países de la región que permita definir la formación de los médicos buscando una educación basada en la comunidad, con una orientación generalista, con contenidos de salud pública, salud familiar y comunitaria, y fundamentalmente con un enfoque de atención primaria de la salud que permita al egresado desarrollo de sólidas competencias técnicas, sociales, el pensamiento interdisciplinario y un comportamiento ético. Y propone como perfil del egresado que el egresado sea un médico general en condiciones de prestar atención médica integral al ser humano en su entorno familiar y social mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con un enfoque biopsicosocial ambientalista con la atención primaria de la salud como estrategia y eje de su formación. Pero además, la Organización Panamericana de la Salud hace recomendaciones para la planificación curricular, para las decisiones en la toma curricular, y propone que tenemos que salir de la intervención de agudos hacia una atención primaria en la salud, salir de un modelo de cuidado fragmentado, que es característico de nuestro sistema de salud, hacia una continuidad de cuidados y cuidado a lo largo de la vida, salir de un énfasis en la enfermedad hacia la prevención y la promoción, salir de un modelo hospitalocéntrico hacia uno centrado en las comunidades y salir de un modelo biomédico para considerar los determinantes sociales de la enfermedad.
Enfoque de resultados, algunos comentarios sobre educación médica basada en competencias, anticipando el curso que van a tener con Ole Tenkate. Surge a partir de la insatisfacción de la sociedad con la calidad de atención, con los modelos de formación, con la supervisión que hacemos de las personas en formación y por la seguridad del paciente. Y si bien se acuña a mediados del siglo pasado, tiene un renacimiento con los marcos de competencias internacionales que tal vez algunos de ustedes conocen, los más conocidos, los canadienses, norteamericanos, o incluso el británico, que han sido tomados en muchos países. Y en el año 2005, esta persona, que es Ole Tenkate, quien dará la conferencia de mañana, ofrece una herramienta que son las actividades profesionales confiables como una herramienta que facilita la planificación educativa basada en competencias. Hablamos de perseguir un estándar de expertise para todos los graduados, de tener una clara definición de qué es un buen médico o un buen especialista en determinada especialidad y evaluar a todas las personas en formación usando ese estándar. Y en función de esto sería la competencia o el alcance de ese estándar lo que determina la longitud de la formación y no el hecho de haber pasado 6 años en la carrera de medicina o 4 en una residencia. Y además es individualizada, reconociendo que el tiempo en el que cada uno de nosotros desarrollamos esa competencia es variable con un gran valor del contexto. Marcos internacionales, yo les nombraba el CANMEDS o el norteamericano. 2 comentarios sobre los marcos. Uno, el saber que el marco canadiense propone que uno es un experto médico cuando conjuga todos estos roles o dominios de la competencia, y eso incluye el conocimiento médico, pero también el ser un buen profesional, un comunicador, un colaborador, un líder, un promotor de la salud y un académico. Y el marco norteamericano, también muy similar, incluye el conocimiento médico, pero además otros roles de la competencia. Los marcos son generalmente aceptados. Hay que preguntarse si uno toma un marco internacional que fue desarrollado después de años de trabajo en otro contexto, si lo toma exactamente igual, si lo adapta o si desarrolla uno propio. Y esas son decisiones que ustedes van a tener que tomar si van hacia seguir consolidándose en un camino que ya iniciaron de educación basada en competencias. Y además tenemos que saber que las competencias son muy abstractas, que uno mira comunicador y se pregunta exactamente qué es ser comunicador cuando uno es médico, y cuando se intenta a partir de los marcos hacer esto más específico, empezamos a decir que uno es comunicador con el equipo, con la familia, con los pacientes, con los colegas, en la consulta, dando malas noticias, explicando un tratamiento, con niños, con ancianos, y esto es una de las críticas de la educación médica basada en competencias, que se habla del reduccionismo. Se propone que esto atomiza algo que en realidad es la práctica profesional. Y los docentes luchamos con planificar y con observar esto, porque no podemos observar a todos los estudiantes comunicándose con todas estas personas en todos estos contextos. Entonces, tomado de Ole Tenkate, la diferencia entre hablar de competencias como descripciones de las personas que nos hablan de la habilidad de hacer algo de manera exitosa, y empezar a hablar de cambiar la unidad de análisis a lo que es el trabajo y hablar de EPAs como parte esenciales de la práctica profesional. Entonces dejamos de hablar de la habilidad de comunicarse y hablamos de aconsejar a un paciente sobre cesación tabáquica. Y esto hace que sea más concreto, más fácil de planificar y más observable. Y ahí preguntaba Isabel, de alguna manera, cuáles son las actividades profesionales que nosotros le confiamos a nuestros egresados al salir de la carrera de medicina. Es decir, en ese título que es habilitante, que va a seguir siendo habilitante por mucho tiempo, ¿qué confiamos nosotros que nuestros alumnos son capaces de hacer sin supervisión, entendiendo también el riesgo que esto implica? Este es un listado de EPAs consolidadas por el American Medical College, es decir, un consolidado a nivel nacional de carreras de medicina norteamericanos, porque también uno se tiene que preguntar ¿a qué nivel construimos, con qué nivel de acuerdo construimos las EPAs? ¿Esto es algo que uno hace a nivel de una universidad, a nivel de una provincia o a nivel país? Y entonces proponen que un egresado de la carrera de medicina en Estados Unidos puede recoger una historia clínica, realizar un examen físico, pero también reconocer al paciente que requiere asistencia urgente y realizar la evaluación y el manejo inicial. Y acá preguntarnos, ¿estos son EPAs de ingreso a las residencias? ¿Son actividades para ingresar a la residencia o la práctica supervisada? ¿O son actividades para la práctica no supervisada?
insistiendo en que el título es habilitante. Y es muy interesante, y también tomado de Ole Tenkat en una publicación que hizo el año pasado, los caminos en el mundo por los cuales los médicos accedemos a la práctica no supervisada son muy heterogéneos. Esto hicieron un relevamiento y en realidad dicen, por ejemplo, nosotros estamos pintaditos en azul, que tenemos, bueno, una educación media, una educación médica completa, y una residencia, y que después de eso vamos a la práctica no supervisada. Pero sabemos que las residencias en nuestro país no son obligatorias. ISA nos mostró los números a nivel nación, pero se estima que un 60% de los egresados de la carrera de medicina en la Argentina hacen una residencia. No son números que estén... Y no sabemos cuántos egresados. Y con un buen seguimiento de graduados uno podría saber exactamente cuántos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo hacen una residencia. Pero esto es importante porque no es lo mismo darle a alguien, confiar que alguien va a poder hacer una práctica no supervisada e independiente que pensar que va a entrar en un sistema donde va a seguir supervisado. Pensar un poco el lugar de las ciencias básicas en la planificación curricular cuando nuestro objetivo es un egresado con la posibilidad de hacer determinadas actividades profesionales sin supervisión. Y sé que la complejicé, pero es la palabra del día, la complejidad. Así que tenemos que pensar eso. ¿Cuál es el lugar de las ciencias básicas en esta planificación educativa? Si decimos que el objetivo de la formación es ser confiable en la realización de determinadas actividades profesionales, por ejemplo, reconocer que el paciente requiere asistencia urgente y realizar evaluación y manejo inicial, nos preguntamos cómo se aprende esta actividad y qué conocimientos, incluidos los conocimientos básicos, son necesarios para esa actividad. ¿Qué experiencias educativas son necesarias para esa actividad? Acá hay una tensión, sin ninguna duda, entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, y en este artículo de Luis Pángaro, también muy interesante y muy recomendable, hay dos campanas. En los años recientes, el conocimiento científico importante para el aprendizaje y la práctica de la medicina ha cambiado dramáticamente, mientras que la enseñanza de las ciencias básicas en la carrera de medicina se ha mantenido esencialmente igual. O decir, para los referentes de ciencias básicas, el problema es que la medicina clínica continúa siendo innecesariamente no científica. Y en la medida en la que no cambiemos nosotros, los clínicos, la manera en la que hacemos medicina, es difícil saber cuál es el rol de la ciencia básica en ese perfil. Entonces, a 100 años de Flexner surgieron algunas preguntas. 100 años de Flexner porque Flexner es quien incorpora las ciencias básicas de la carrera de medicina, logrando aumentar la sobrevida al doble, solamente por esa incorporación en su momento. ¿Cuáles son las ciencias que constituyen la base de la práctica médica? ¿Cuál es el rol de la ciencia en estar preparado para la práctica en los distintos momentos de la formación? ¿Cómo y cuándo deben incorporarse? ¿Y qué ciencias son prerequisito? Porque no estamos hablando acá el continuo un grado, posgrado, pero también deberíamos considerar la educación media en nuestro país. Entonces, algunas reflexiones. El conocimiento es uno de los componentes de la competencia y ese conocimiento incluye las ciencias básicas, la estructura, el funcionamiento, los mecanismos de enfermedad y tratamiento. Lo que sí tenemos que preguntarnos, ¿qué conocimiento de ese básico es necesario para la competencia reflejada en EPAS? ¿Y estamos dispuestos a enseñar solo ese conocimiento? O sea, en el momento en que planifiquemos las ciencias básicas, ¿solamente vamos a enseñar el conocimiento que es necesario para el perfil del egresado? Después, las ciencias básicas son necesarias para desarrollar el razonamiento clínico. Y esto fue una idea inicial con el informe Flexner, fue refutado en algún momento a partir de algunos estudios que analizan cómo los expertos piensan y reconocen un patrón. Y recientemente en muchos estudios se ha demostrado que por más que esté tácito el conocimiento científico, el pensamiento científico, las ciencias básicas están detrás de ese reconocimiento de patrones de los expertos. O sea, las ciencias básicas son necesarias para eso que consideramos el pensamiento clínico. Y a propósito de esto quiero decir que pensemos, y si hay docentes de ciencias básicas pueden entenderlo más que yo, que la ciencia básica no es solo un contenido, sino una experiencia estructurada, es currículo. Es decir, es la posibilidad de desarrollar estrategias de pensamiento, de desarrollar escepticismo sobre las observaciones y los estudios que vamos a ver después como médicos, y es la posibilidad de desarrollar una rigurosidad y una honestidad en la interpretación de datos que si no tuviéramos formación en ciencias básicas no tendríamos.
Pero ahí sí nos tenemos que preguntar qué ciencias son hoy básicas para la práctica de la medicina. ¿Las mismas que eran básicas hace 100 años o esto ha cambiado? Entonces, si se dice que la competencia es la posibilidad de traer a determinado problema de la práctica profesional mis conocimientos, habilidades y destrezas, ¿qué conocimientos tengo que traer según los problemas que voy a recibir? Y ahí se plantea que en una situación clínica determinada el médico tendría que poder moverse hacia abajo o adentro, figurativamente, a entender los órganos, los sistemas, los mecanismos moleculares, genéticos, pero también hacia arriba, hacia una lectura biopsicosocial, familiar, ambiental, social, del sistema de atención y del sistema de salud incluso. Y esto hace que pensemos que tal vez las ciencias básicas de la práctica de la medicina no son solamente las biomédicas, y hablábamos hoy de la necesidad de incorporar más ciencias sociales, sino que también se incluye la psicología del comportamiento, o la epidemiología o la bioestadística. Y esto posiblemente conozcan este modelo donde se habla de integración curricular, después lo retomaré un momento, donde habla de la diferencia entre tener una fuerte distinción entre un ciclo básico y un ciclo clínico, hacia un modelo donde están interrelacionadas con integración vertical desde el inicio las ciencias básicas. Y quiero hacer un comentario, porque esto es un ciclo de formación docente y no podía no mencionarlo, que incorporar las ciencias básicas en la práctica clínica requiere mucha formación de los docentes clínicos, porque la enseñanza en los ambientes clínicos ya tiene muchas dificultades, pero además el docente tiene que tener las habilidades para poder de manera clara y precisa decir qué componentes o contenidos de las ciencias básicas deben ser recuperados en ese momento cuando ve a una persona que tiene una neumonía y tiene resistencia antibiótica o lo que fuera. Bueno, la formación en los ambientes de trabajo, los ambientes clínicos. Volvemos, si el objetivo de la formación es ser confiable en la realización de determinadas actividades que ustedes definirán cuáles son, nos tenemos que preguntar cómo se aprende y qué habilidades, actitudes y experiencias son necesarios para desarrollar esa competencia y en qué secuencia y qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar para asegurarnos que alguien ha desarrollado esa competencia. Entonces se llama aprendizaje en el ambiente de trabajo a un conjunto de experiencias organizadas en el mundo real laboral que persigue el desarrollo de competencias necesarias para el desempeño profesional. Porque lo importante es que esta adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes requiere lectura, observación, clases, aprendizaje activo, pero también requiere experiencia práctica. Y es importante que pensemos qué experiencia práctica vamos a planificar que tengan nuestros estudiantes de medicina y con qué supervisión. Y en la planificación tenemos que considerar todas estas actividades y cuáles son necesarias para el desarrollo de cada una de esas actividades profesionales confiables. Sabemos que es complejo el aprendizaje en los ambientes clínicos, que el aprendizaje es oportunista, que no podemos planificar en qué momento va a aparecer el paciente con el cólico renal y por eso posiblemente terminemos simulándolo con un paciente simulado, pero los alumnos no lo vean porque no aparece justo ese martes a la tarde, que hay un tiempo variable de la competencia, que es muy relevante el contexto y que se ha hecho más evidente que en la pandemia, cuando ha cambiado totalmente nuestra asistencia a función del contexto, que tenemos objetivos personales de aprendizaje y que todos los estudiantes son distintos en sus habilidades, sus fortalezas y que deberíamos poder personalizar e individualizar esa formación. Y además hay barreras, porque en la enseñanza clínica los médicos están haciendo asistencia y esa es la prioridad. Sin ninguna duda, y al mismo tiempo tienen poco tiempo para enseñar, poca formación en el tipo de docencia específica que se necesita para enseñar cuando uno al mismo tiempo está haciendo asistencia. Y porque además no se suelen utilizar los problemas de la práctica para el aprendizaje, porque eso requiere una premeditación y una planificación sobre una reflexión sobre lo que ocurre, y porque además estamos en sistemas, como decía Isabel, muy fragmentados, donde hay poca continuidad. Otra de las conferencias que van a tener va a hablar específicamente de esto, que es una manera de pensar cómo podemos, desde la planificación educativa, contrarrestar la fragmentación del sistema de salud donde se realizan las prácticas. Habla Isa hoy de ese corte, de cómo no queremos que nuestra formación sea solamente reproductiva de cosas que ocurren en el sistema de salud, sino que podamos ser críticos y contrarrestar eso. Y una de las cosas que se proponen son las rotaciones clínicas longitudinales integradas versus esas rotaciones clínicas tan breves, donde los estudiantes tienen poca continuidad con sus supervisores que los conocen y que pueden de alguna manera generar un plan a largo plazo de aprendizaje y darle feedback, poca continuidad de cuidado, y estamos inculcando un modelo donde no hay esta idea de la continuidad de cuidado y traspaso. Y después
la tercer C habla de continuidad curricular, porque de alguna manera deberíamos poder registrar y conocer todas las experiencias educativas que tienen nuestros estudiantes, en qué medida contribuyen a ese desarrollo final de la competencia. Y ya vamos cerrando, de manera cotidiana, y creo que todos los que hacen docencia clínica o tienen a su cargo estudiantes o residentes van a coincidir, nosotros permitimos que nuestros estudiantes hagan tareas y no estamos seguros de que estén aptos para hacerlas. No tenemos la certeza y esto implica cuestiones con la supervisión, implica una confianza de que el otro puede llevar adelante determinada tarea, implica un riesgo, porque el momento en el que yo le delego al otro que haga una actividad y no la hago yo misma, esto es un riesgo para el paciente y para la persona en formación, podríamos decir, y no solemos tener elementos sólidos para la toma de esta decisión y nos preguntamos, bueno, ¿en qué deberíamos basarnos? Y decir que si las actividades profesionales confiables son unidades de práctica profesional, solamente pueden ser evaluadas en la práctica. Yo no puedo predecir cómo un estudiante va a llevar adelante una actividad si lo evalúo en un ambiente que no es un ambiente de práctica con pacientes reales. Entonces, tal vez conocen la pirámide de Miller, donde uno sabe que puede evaluar conocimiento aplicado, con distintos instrumentos, ¿no? Integración de conocimiento y habilidades, alguien que demuestra cómo se hace, alguien que hace el conocimiento, la habilidad y la actitud integrada y observada en un contexto, y propone, Ole Tenkate, que a esto deberíamos agregarle un, no sé, techito, que dice que además tenemos que considerar si el otro es confiable para tratar con pacientes nuevos, con desafíos desconocidos, con nuevos conocimientos. Y me pregunto cómo evaluamos que el otro sea confiable. No parece sencillo. Niveles de supervisión que se proponen en las CEPAS, tal vez ustedes lo conocen, pero yo puedo considerar que mi alumno está en condiciones de hacer algo donde solamente mira, porque no puede hacer nada más que mirar, que puede hacerlo con supervisión mía directa y proactiva, a veces trabajando juntos incluso, que puede hacerlo y después contarme con una supervisión reactiva, que puede hacerlo con una supervisión distante y que incluso puede ser supervisor. Pero ahí nos tenemos que preguntar para cada una de las actividades que van a hacer nuestros alumnos como objetivo final de carrera. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias? ¿Con qué nivel de supervisión el alumno puede hacer eso? ¿Y cómo hago yo para decidir delegarle esa confianza? ¿Tengo que verlo un mínimo de veces? ¿Tiene que tener un número mínimo de experiencias? ¿Qué información utilizo para decidir que alguien está en condiciones de llevar adelante determinada tarea y qué fuentes e instrumentos? Dice, él llama, y se nota que soy internista, la observación directa en medicina ocurre infrecuente e inadecuadamente. Las evaluaciones globales son completadas por los supervisores que no han observado nunca a sus estudiantes con pacientes. Y creo que esto es una realidad, si bien la cita es vieja. Entonces, cuando hablamos de confianza, hablamos algo más que conocimiento. Hablamos de estar seguros que el otro es responsable, sincero, que está centrado en el paciente, que reconoce sus límites, que nos va a pedir ayuda, que es receptivo a nuestro feedback, que es humilde, que es proactivo hacia el trabajo en equipo. ¿Y cómo evaluamos todo esto? ¿Sabemos todo esto de todos nuestros estudiantes? ¿Con qué instrumento vamos a evaluar todo esto? ¿Todo esto lo podemos evaluar en un examen oral de conocimientos? Entonces, no voy a poder entrar obviamente en esto, pero hay distintas fuentes que están descritas como las mejores para decidir esta delegación de confianza, decidir con qué nivel de autonomía un alumno puede hacer determinada actividad, breves observaciones de la práctica, observaciones de la práctica longitudinales, debates específicos a propósito del riesgo de cada situación, evaluar sus productos, sus historias clínicas, sus informes de alta, y agregar que tal vez un sistema de e-portfolio o algún sistema de registro individualizado nos permita llevar todo este mapeo, todo esto que se llama evaluación programática, para de alguna manera facilitar el monitoreo regular de qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros estudiantes. Porque el punto, dice Ole Tenkate, es pensar si el propósito de la evaluación debe valorarse como retrospectivo o prospectivo. Y esto es, lo que importa es si el estudiante demostró dominio del contenido enseñado en cursos y rotaciones, o si yo creo que está preparado para asumir el tipo de responsabilidades que le va a tocar. Yo lo vi atendiendo, ayer daba clase y me ponía el ejemplo de una otitis media aguda. Otitis media aguda en un niño sano, inmunocompetente, en un adulto, lo vi 2 veces.
me quedo contenta que puede atender esas 2 otitis. Estoy segura que puedo atender todas las otitis en todos los pacientes, de todas las edades, en todos los contextos. Y eso es un poco lo que nos tenemos que preguntar. Sobre todo porque el final de la formación, como es el final de la carrera de medicina, es una gran delegación de confianza. La universidad está diciendo que esa persona está apta para ejercer la medicina en nuestro país con las necesidades de nuestra sociedad. Y sí, para cerrar, pensar la relación entre ciclos y también la posibilidad de planificar usando las EPAs como el objetivo final. Entonces, nuestro sistema actual de educación sigue un sistema de apilamiento de bloques. En este sistema, cada tema tiene su propio bloque de tiempo, usualmente restringido a una materia o una asignatura. Los primeros temas se esperan que sean los cimientos para los que sigue, pero se deja librado al estudiante el armar el rompecabezas. Y el rompecabezas que es muy difícil, ¿no? Porque la práctica de los profesionales de la salud es muy compleja. Dice la World Federation of Medical Education que la integración es un estándar de calidad y vimos que los estándares, si se llegan a aprobar, la integración curricular también es un estándar de calidad. Es decir, que las ciencias básicas y las clínicas tienen que estar integradas a lo largo del currículo. Hablamos de organizar nuestra enseñanza de manera de unir o interrelacionar temas que habitualmente se enseñan de manera separada. Eso es lo que es la integración curricular. Para promover adquisición, retención, desarrollo progresivo de conocimientos y habilidades, para hacer desaparecer esas rígidas barreras en ciencias básicas y clínicas y para facilitar que esos conocimientos sean aplicados. Y dice Harden que la integración es representada como un continuum, con una integración completa en un extremo donde desaparecen totalmente las disciplinas. Bueno, y otro extremo, en un extremo, educación basada en disciplinas en otro. Pero el punto no sería si estamos a favor o en contra de la integración. La integración va a ocurrir. El tema es qué tan integrado va a ser nuestro plan de estudio. Y eso muchas veces se habla de que el currículum integrado es solamente aquel en que desaparecen las disciplinas, y eso no es cierto. Uno puede tener un currículum que mantiene rotaciones disciplinares, pero aún así favorecer la integración. Hay distintas formas de ver la integración y cualquiera de ellas es correcta en la medida en la que estemos seguros que la estamos pensando. Y si pensar a lo largo de esta trayectoria educativa, a lo largo de la vida, si las EPAs pueden funcionar como un organizador, donde en realidad las actividades que yo realizo en la carrera de medicina no son absolutamente distintas a las que realizo en la residencia, sino que estas son necesarias para el ingreso a esta nueva etapa, que algunas van a ser hipertrofiadas o ampliadas, que otras se van a sumar, pero que hay realmente una idea de continuidad educativa y que no son ciclos distintos, como planteaba Harden en su visión más de revolución. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto y qué es lo que les toca a ustedes? Reflexionar sobre su planificación educativa, pensar cuáles son los objetivos curriculares, es decir, cuáles son los resultados de aprendizaje esperado después de 6 años de formación, qué actividades de enseñanza y aprendizaje van a hacer y qué evaluación van a hacer del desempeño para asegurar que eso está ocurriendo correctamente. Pero esta planificación, y ahora vuelvo a lo que decía Isabel, se da en un contexto muy complejo, que es el campo de la formación de los recursos humanos en salud. Y entonces creo que cierro con las mismas preguntas que Isa, salvo la de las EPAs. ¿Cómo influye este contexto tan complejo en la planificación de la carrera de medicina? ¿Y cómo podemos nosotros de la carrera de medicina, planificando, cambiar ese contexto en las cosas en las que nos parece que no son correctas? Bueno, muchas gracias.